Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Te saludo con mucho cariño, con mucho amor, en vivo desde la ciudad de Nueva York. Continuamos, querida familia, con nuestra gran jornada de estos cursos de capacitación ministerial que ya hemos tenido quizás 4, 5, 6 cursos. Y continuamos con el curso de los profetas de Israel. Qué experiencia extraordinaria va a ser esta de estudiar a todos los profetas del pueblo de Israel, que precisamente tienen que ver con absolutamente todo, porque fueron por medio de ellos que el Señor preparó el panorama histórico para traer al Mesías prometido al mundo. Bendiga a la hermana Marisa Escalera desde la ciudad de Nueva York, Bronx, Nueva York. Les saludo cordialmente en esta hora. Les decía que ayer no pude estar en vivo. Yo le había anunciado a ustedes que yo tenía un compromiso familiar. Y estoy bajo cuidado médico y tengo que coger la vida un poquito más pausada. Y a veces estaré y a veces no estoy. Así es que yo espero que usted entienda la situación. Pero aquí estamos. Hoy pues voy a tomar la clase número 5 del curso Los Profetas de Israel. El lunes iniciamos el curso Ministerio Práctico. Qué clase importante, el sentir de Cristo. El sentir de Cristo. Posiblemente hoy, pues, después que tome un receso, quizás es posible que yo dé la otra clase, la segunda clase. Todavía no sé, porque gasto mucha energía. Las personas no entienden que las personas que hablan o que enseñan, la mucha energía que gastan ellos cuando están transmitiendo. Ellos simplemente creen que es solamente hablar y no entienden la energía que se necesita para uno poder transmitir una clase. Especialmente estamos hablando de cosas espirituales. Muy bienvenida, querida hermana Mercedes Valdés. Dios le bendiga. Abrazos fraternales a todos y a todas. Ya saben que interrumpí mis vacaciones en la República Dominicana por una situación médica y estoy bajo cuidado médico y tengo algunos exámenes que me tengo que dar, etcétera, etcétera. Así que oren por mí para que todo continúe bien y que pueda estar seguro que estoy bien de salud y que yo pueda continuar la obra que el Señor me ha encomendado de predicar su palabra y enseñarla. Bien, vamos a presentar el propósito delante de Dios y les pido a ustedes que oren conmigo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y en esta hora te adoramos. Señor, te pido que sea con nosotros. Te pido que me ayude. Te pido que tu nombre, solamente tu nombre sea exaltado. Señor, sin ti absolutamente nada podemos hacer. Señor amado, da tu ayuda, da tu bendición. En ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bien, amados, hace algunas semanas nosotros iniciamos este curso titulado Los Profetas de Israel. Es un estudio que vamos a ver un panorama no exhaustivo, no con todos los detalles, pero que usted pueda tener herramientas, pueda tener un poco de entendimiento a lo que tiene que ver con los profetas de Israel. Vamos a estudiar los profetas mayores, ¿okay? Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, llamados menores, Oseas, Joel, Abdías, Jonás, etcétera, 12 de ellos. Lo que estamos haciendo ahora es que estamos preparando el camino. A veces nosotros no entendemos muchas cosas en la Biblia, porque nosotros, déjeme repetirle lo que le he dicho muchas cosas. La Biblia
la Biblia es un libro que fue dado a nosotros, pero que originalmente fue dado a otras personas. Si usted entiende eso, eso le va a librar a usted de muchos errores. Es decir, que la Biblia es para nosotros, es un mensaje para nosotros, pero que originalmente no fue a nosotros que se nos dio. Y por eso es que es importante entender el contexto histórico. Es importante entender la cultura hebrea. Es importante entender la Tierra Santa. Hay muchas cosas que hay que entender. Y para eso se requiere tiempo, se requiere disciplina, se requiere diccionarios bíblicos con D.S. Strong, preguntarle al pastor, investigar. Entonces, alguna persona, por eso es que hay 40 y... ¿Cuánto yo lo dije? Más de 40,000 denominaciones, porque cada uno cree que puede coger la Biblia, interpretarla a su propia manera, puede levantar una iglesita, poner 4 sillas, ponerse una etiqueta, yo soy pastor, o peor todavía, yo soy pastora. Eso no es así. El llamado es divino, como lo hemos estudiado en los llamamientos de Dios. Bien. En el día de hoy esta clase se titula Antecedentes históricos. Antecedentes históricos. Es decir, eventos, cómo Dios preparó el camino históricamente para luego traer a través de todos los siglos a todos sus profetas. Es decir, que cuando, por ejemplo, el profeta Isaías profetizaba, ¿qué hacía Isaías? Él citaba los antecedentes históricos, lo que dijo Moisés en el Pentateuco. Cuando viene, por ejemplo, cuando viene el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, ¿qué hace el profeta Jeremías? El profeta Jeremías alude a los antecedentes históricos. Y luego, cuando vienen los profetas, ¿qué hacen los profetas? Como está escrito, el profeta dice, como está escrito en el libro de los Salmos, y cita el Salmo. Como está escrito en el libro de Éxodo, y los profetas profetizaban basándose en antecedentes históricos. Esto no fue en el vacío que se escribió. Y de la misma manera es para poder tener un correcto entendimiento con relación a la Escritura, tenemos que tener un antecedente histórico, tenemos que estudiar el contexto de la Escritura, tenemos que estudiar todo el panorama bíblico. Yo siempre digo a la iglesia, cuando doy, por ejemplo, una predicación, yo digo, ¿cuándo fue la primera vez que se mencionó esto en la Biblia? Porque basado en eso, basado en la ley de la primera mención, la primera vez que algo se menciona en la Biblia, y le garantizo que va a ser en el Antiguo Testamento la primera vez, es la raíz para todo lo que posteriormente se va a explicar. Por ejemplo, usted estudia Romanos, la justificación por la fe. ¿De dónde viene la justificación de la fe? ¿Fue Pablo el que habló primera vez por la justificación por la fe? No, fue Moisés. Moisés escribió el libro de Génesis y él dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está hablando de la justificación por la fe. En el libro de Génesis, siglos y siglos y siglos antes de que venga el Mesías y que nosotros fuésemos justificados por la fe, porque la justificación por la fe es tanto para los santos del Antiguo Testamento como para los santos del Nuevo Testamento. Nadie puede ser salvo sin ser justificado por la fe. Y no hay ninguna diferencia. Aunque Cristo no había muerto aún, todos los santos tenían que ser justificados por la fe. Bien, cierro este paréntesis y entramos en materia.
Ok. Vamos a ubicarnos aquí al libro del libro de los Hechos. Esta clase es una clase bastante extensa. Yo estoy mirando el bosquejo y si no puedo continuar en otra ocasión, mañana o cuando pueda, yo voy a continuar la clase. Voy a hacer un intento de terminarla. Tiene 3 puntos principales. El punto número 1 principal, encabezamiento número 1, establecida por Dios. Es decir, que esos antecedentes históricos fueron establecidos por Dios. Segundo punto principal, etapas del Antiguo Testamento. Y tercero, un desafío. Esos son los 3 puntos principales que nosotros vamos a entender. Vamos entonces aquí al libro de los Hechos. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, si me acompañan por favor. Hechos capítulo 17. Leemos aquí en el versículo 24. Hechos 17, 24. El apóstol Pablo está en Atenas, está hablándole a un grupo de filósofos, recuerdan, a Dios no conocido, que no puede entrar en todos los pormenores, pues él está en el Areópago, está en un lugar público, hay muchísimos ídolos, ahí está él, y él comienza a hablarle de ese Dios desconocido. Y parte del sermón del apóstol Pablo a esos filósofos, él le dice en el versículo 24, preste la atención. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en el templo ellos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden del tiempo. Les ha prefijado el orden del tiempo. Y dice, y los límites de su habitación. Entonces aquí vemos nosotros que todos estos antecedentes históricos que nosotros vemos ha sido establecido por Dios. Dios ha establecido el orden. O sea, Dios ve, como Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, la manera que yo puedo entenderlo un poquito, y yo se lo he explicado así a la iglesia, es que Dios ve, Dios es su propia referencia. Dios es su propia referencia. Él no tiene que buscar en una computadora, a él no se le olvida nada. Entonces él ve los 3 tiempos simultáneamente. ¿Me siguen? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él conoce todos los eventos que han acontecido desde que puso al hombre en la tierra. Todo lo que ha acontecido después que el hombre fue puesto en la tierra. Dios conoce todos los eventos que están aconteciendo hoy, y Dios conoce todos los eventos que se van a desarrollar a través del tiempo. Él ha prefijado todo, Él lo tiene todo, Él conoce absolutamente todo, Él vive los 3 tiempos simultáneamente. A mí personalmente me ayuda a entender un poquito eso. Saber que Dios vive, que Dios conoce mi vida, todos los detalles de mi vida personal, pasado, presente y futuro. Entonces, en cuanto a los antecedentes históricos, a eso se refiere también. Okay, entonces, ese antecedente histórico, déjame presentarle el primer punto principal, a ver si lo pueden ver. Déjame ver. Déjame ver aquí. No puedo ver aquí, disculpen aquí. Borro esto.
usted me va a disculpar, pero parece que yo lamentablemente no tengo los bosquejos. Creían que me había parecido que lo había puesto los bosquejos, pero el tema de los acontecimientos históricos. Pero bien, no pude ponerle el bosquejo. Estoy endeudado con ustedes de ello. Pero bien, se lo voy a dictar. El primer punto principal es titulado Establecido por Dios. Tome nota. Entonces usted va a poner los subpuntos A, B, C y D. A, predice el futuro. Hechos 17 de 24 a 26. B, justifica el pasado. Eso tiene que ver con estos antecedentes históricos. Dice aquí en el libro de Génesis, por ejemplo, el libro de Génesis capítulo 12. Esto tiene que ver con el llamado de Abraham. El llamado de Abraham. Y dice, sal de tu tierra. Pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendita en ti toda la familia de la tierra. Eso es parte de los antecedentes históricos. Todo esto antecedente histórico, todos estos eventos están narrados. Entonces, cuando comienzan a aparecer los profetas, a hablar, a profetizar, todo lo que ellos van a decir va a estar basado en esos antecedentes históricos, en lo que le pasó al pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando el pueblo pecaba y Dios levantaba un profeta, dice, ustedes recuerdan lo que yo les dije a mi siervo Abraham, que ustedes van a ser bendecidos, que si ustedes se rebelan yo los voy a castigar, etcétera, etcétera. Entonces, los mensajes, la inspiración del Espíritu Santo a través de esos profetas, todo lo que le iban a decir estarían basados en todos esos antecedentes históricos. Okay. Para que usted vea ahora, primeramente se predice el futuro, se justifica el pasado. Mire aquí en Romanos, para que usted vea ahora vamos al Nuevo Testamento y vemos nosotros aquí en Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 4 más bien, versículo 1, dice lo siguiente, Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que que halló Abraham nuestro padre en la carne? Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Usted está entendiendo? ¿Qué dice? Está aludiendo. ¿A qué está aludiendo? ¿Qué dice la Escritura? Que yo Abraham a Dios le fue contado por justicia. Está Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está aludiendo. Y acuérdense que Pablo también habló proféticamente. Está aludiendo a un antecedente histórico. Es decir, está hablando de lo que aconteció. ¿Qué dice la Escritura? El antecedente histórico. Ya está escrito y alude a todo ello. ¿Okay? Y ahora, en el versículo 16 dice, por ejemplo, Romanos 4:16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.
judíos y gentiles, todos somos justificados por la fe. Aquí ahora, aquí en Juan capítulo 8, Jesucristo hablándole a los religiosos de su tiempo, en el versículo 58, Juan 8:58, él verdaderamente lo congela con esto. Están hablando de él con los escribas y fariseos, y él le dice a ellos, Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos se quedan sorprendidos. Tú no tienes 50 años y tú eras antes de Abraham. Antes, ¿usted entiende? Antecedimiento histórico. Jesucristo siempre ha existido. Dice, antes que Abraham fuese, ya yo existía. Antes de la encarnación. ¿Se da cuenta? Entonces está aludiendo a los antecedentes históricos. Okay. Vamos ahora al segundo punto, que es las etapas del Antiguo Testamento. Etapas del Antiguo Testamento. Bueno, yo pensaba, querida familia, que yo había hecho este bosquejo, pero no hice ese bosquejo de hoy. Ustedes me disculpan, estaba envuelto en tantas cosas y había pensado que lo había hecho. Pero bien, ok, la etapa del Antiguo Testamento. Yo le voy a dictar a ustedes cómo se divide la etapa del Antiguo Testamento. Okay. Ustedes pueden ver ahí una ilustración, pero mira aquí. La primera etapa del Antiguo Testamento, punto A. Desde Abraham hasta José. Luego, desde Moisés hasta el periodo de los jueces. Desde Samuel hasta los reyes y desde el cautiverio hasta Cristo. Así se divide la etapa del Antiguo Testamento, que tiene que ver los antecedentes históricos antes que entremos nosotros a entender mucho de los profetas de Israel. Esto está, todas estas clases, ya vamos por la quinta, es como poner el fundamento, una plataforma, para que cuando entonces entremos a estudiar a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea, Amós, Abdías, Jonás, etc., pues diga, yo entiendo, porque ya eso ya Dios lo había dicho, ya Dios lo había escrito en el Antiguo Testamento antes de ellos comenzar a profetizar. O sea, ellos no profetizaron en el vacío, como los falsos profetas de hoy en día, que comienzan a hablar de cosas y luego no se cumplen. Ok, entonces, desde el periodo de Abraham hasta José, vamos a verlo entonces en el libro de los Hechos, este primer periodo, capítulo 7, Hechos capítulo 7. Esto tiene que ver, querida familia, amados míos, tiene que ver en realidad con Esteban, está predicando, está a punto de ser apedreado y lleno del Espíritu Santo, él comienza a hablarle a esos religiosos de su tiempo. Y él le dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en ese sermón, impactante sermón, capítulo 7, versículo 2, él le dice, Esteban, le dice, déjame leer el contexto. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿A ti te están acusando? Y él dijo, entonces ahí viene, él toma la palabra y dice, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estando en Mesopotamia, antes que morase en la tierra de Harán. ¿Usted está entendiendo lo importante de los antecedentes históricos? Ya Cristo había venido.
Ya Cristo había sido crucificado, había ascendido a la diestra del Padre. Entonces aquí, lleno del Espíritu Santo, Esteban comienza a predicar y él alude a esos antecedentes históricos. Cuando usted enseña, cuando usted predica, tenga en cuenta los antecedentes históricos de lo que usted está hablando. Entonces, dice aquí, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Yo leí eso, Génesis 12, ¿recuerdan? Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar su pie, pero le prometió que se la daría en posesión y su descendencia después de él, y cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Antecedente histórico. Ahora bien, en Hechos capítulo 7 continúa estos antecedentes históricos en la etapa del Antiguo Testamento. Y entonces Esteban continúa en el versículo 9 al 14 y le dice, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, movidos por envidia, los patriarcas, movidos por envidia, es decir, los patriarcas se les llaman a todos los hijos de Jacob, a los 12 patriarcas. Le dicen, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón y rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban allá alimento. Versículo 12 de Hechos 7. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón y al linaje de José. Usted puede ver aquí, ahora, en los antecedentes históricos, ya se menciona a Abraham, a Jacob y a José. Parte de ese antecedente histórico. Ahora, entonces, ahí José fue despreciado por sus hermanos, fue vendido. José estaba muy consciente de los propósitos divinos. Por ejemplo, todo lo que aconteció a José, todos esos años, desde que tenía 16 años de edad, que fue vendido, sus hermanos lo vendieron, se lo llevaron, estuvo el incidente con la mujer de Potifar, lo metieron en la cárcel. Luego el Señor, cuando dio la visión al faraón de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, Dios usó a José. José fue sacado de la prisión. El Señor comenzó a levantarlo. Y todos esos eventos, esos antecedentes históricos, se ha dicho, quienes no aprenden de su pasado van a repetir los mismos errores en el futuro. Eso es histórico con Israel y con toda nación. Mire la nación de su procedencia, de donde usted nació. Los líderes no aprenden de lo que pasó en el pasado y repiten los mismos errores. Lo mismo acontece con Israel. ¿Qué acontece entonces? Que aquí entonces llegamos al periodo desde Moisés hasta el tiempo de los jueces.
Y antes de entrar a ese periodo, usted va a encontrar que José le dijo, cuando finalmente él le reveló a sus hermanos, ellos estaban atónitos. Ellos no podían creer que esa persona que estaba ahí, con esa vestimenta egipcia, era aquel que años y años y años atrás, no sé si fueron 20 años después, no recuerdo, era hermano de ellos, de carne y sangre. Y él le dice en el capítulo 50, versículo 19, ustedes lo hicieron esto como si fuese algo malo. No, Dios lo redundó para bien. A veces hay eventos en nuestras vidas, eventos en tu vida, amado hermano, que son cosas terribles que le pasan a uno. Dios tiene una manera tan peculiar de tomar esas experiencias amargas en la vida de uno y tornarlas experiencias dulces al final. Él es el especialista en tomar aquello que es agrio, amargo, doloroso y tornarlo en victoria. Note usted que cuando hablan de Cristo en las Escrituras, lo hablan en estos términos: los sufrimientos y la gloria que vendría después. ¿Usted ha observado eso? Como en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla del Mesías que había de venir, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Recuerdan? En Isaías. Y luego dice, pero Dios le ha dado un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre, los vituperios y la gloria, los sufrimientos y la gloria, la corona de espina primero, la corona de gloria después. Los sufrimientos ahora nosotros aquí en la tierra y luego la corona de justicia después en el futuro. Ese es el trato de Dios con todo hijo de Dios. Ese evangelio barato y light, liviano, que solamente te habla de cosas buenas. Este será un culto de gloria, el culto de gloria, fuego, el culto de fuego, el culto de gloria, como que todo está bien. Y la gente se monta en ese caballo y los predicadores no le explican a sus hermanos que parte de ser creyente es sufrir, tener pruebas, tener necesidades, tener adversidades. Eso es parte de ser un hijo y una hija de Dios. Nadie te engañe con un evangelio que le quita a lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, entramos ahora a Hechos 7:20. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Entonces ahora viene el periodo de etapa desde Moisés hasta el tiempo de los jueces, sacado de las aguas. ¿Okay? Ya sabemos lo que tiene que ver con Moisés, como Dios nace Moisés. El monarca lanzó a los niños al río Nilo, en Egipto, para salvar al niño. Lo ponen en el carruaje, usted conoce. La hija de Faraón lo encuentra, los prohijó, lo adoptó como hijo. 40 años después, él finalmente ya había sido un hombre letrado con la sabiduría de los egipcios. Él podía ser incluyente un sucesor al trono. Él se escapa por el llamado de Dios y dura 40 años en el desierto. Ahí se casa. Luego Dios lo usa 40 años para dirigir el pueblo de Israel. Entramos a esa etapa, antecedentes históricos antes de entrar al periodo de los profetas. Muy importante los antecedentes históricos, muy importante conocer los antecedentes, la historia, qué pasó, por qué pasó, quiénes fueron las personas que Dios levantó, quiénes fueron las personas que Dios escogió para ir formando, y son parte de la revelación bíblica, la narrativa bíblica, que es toda, que esto fue dado en el contexto del pueblo de Israel, no de los gentiles, de nosotros. Nosotros somos simplemente las ramas añadidas. ¿Ok?
versículo 45, Hechos 7, 45, dice: ¿qué acontece? Ya vemos, Dios le da el modelo. Dios usa a Moisés, saca a Israel del cautiverio, Dios lo usa, ustedes recuerdan. Luego le da el modelo del diseño del tabernáculo, eso lo estudiamos nosotros. Versículo 45, el cual recibido a su vez que nuestros padres lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de hoy. Entonces luego cuando Moisés muere, ustedes recuerdan cuando Moisés muere, que antes de morir llama a Josué, le da los cargos, es decir, le transmite básicamente, lo inviste de la autoridad. Dios le delega a Josué, el sucesor de Moisés, y por medio de Josué es que comienza la conquista de la tierra de Canaán, comenzando con Jericó, y ahí comienzan esas batallas. Josué fue el capitán, el guerrero valiente que Dios usó, tipo Josué es Yeshua o el Salvador. En ese sentido, Josué fue el Salvador de Israel, en el sentido de que Dios fue que lo usó a él para ello. Entramos entonces a la etapa de los jueces. En el libro de los jueces, ubícate en los jueces, usted va a encontrar que dice muchas veces, en esos días no había rey en Israel y cada uno hace lo que mejor le parezca. Mire, por ejemplo, Jueces capítulo 12, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ya estaban en la tierra prometida y aún continuaban con su rebelión. Continuaban. Entonces había un ciclo, era un ciclo vicioso. Hacían lo malo delante de Dios. Dios le levantaba a uno de los jueces libertadores. Libertaba al pueblo, como Gedeón, por ejemplo, para darle un ejemplo. Por un tiempo estaban bien, luego volvían y caían en idolatría y en pecado. Volvía a Dios, levanta entonces a Débora, levanta Dios a este otro, a Jonás. Dios levanta a levanta a diferentes libertadores en ese tiempo para libertarlos de la opresión. Si mal no recuerdo, 12 jueces Dios levantó, 12 libertadores, a Sansón, Gedeón, Jefté, Débora, y otros más, libertadores para libertarle. Esos son antecedentes históricos que preparaban el camino. Luego Dios levanta el periodo desde Samuel hasta los reyes. Dios levanta a Samuel. Conocemos la bella historia de Samuel, que fue criado desde niño por el sacerdote Elí. Cuando Ana lo dejó allí, Dios levanta a Samuel como un gran profeta. Dios fue que ungió a Saúl, que ungió a David. Luego llega ese periodo cuando ellos dicen, nosotros queremos ser como de demás naciones, constitúyenos un rey. Y Dios le constituye a Saúl como rey. Fue un fracaso. Israel en su Reino Unido tuvo 3 reyes. El Reino Unido. Saúl, rey de Israel, 40 años. David, rey de Israel, 40 años. Y Salomón, 40 años también. El Reino Unido, luego el reino se divide. ¿Ok? División del reino. Dios le dice a su pueblo, si ustedes continúan en la idolatría, ustedes continúan pecando, continúan provocando mi ira, yo les voy a dividir el reino. El reino que constituía con las 12 tribus fue dividido. 10 tribus en el norte,
las dos tribus en el sur. Los asirios vinieron, conquistaron, se llevaron muchos cautivos a Siria. Y lo que hacían ellos para diluir la raza, traían gente, su propia gente, y lo mezclaban. La mujer samaritana, los samaritanos, es una mezcla de los sirios con los judíos que quedaron allá en la parte del reino del norte, en Samaria. En el año 586, el reino del sur fue llevado cautivo, el cautiverio babilónico de 70 años. Usted puede ver, hermano, estamos solamente dando pequeñas pinceladas, como cuando uno toma una brocha y toma un gran lienzo y comienza a dar pequeñas pinceladas al panorama de los antecedentes históricos para poder entonces entrar en conocer lo que tiene que ver con todo ello. División de reino, el reino del norte y el reino del sur. Quiero leerte esta escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Yo sé que ustedes aman las escrituras, yo sé que ustedes están buscando estos textos conmigo. Capítulo 36, versículo 16. 36, 16. Dice: mira lo que dice el versículo que dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ese es uno de los textos más tristes de la Biblia: no hubo ya remedio. Usted sabe cuando una persona está muriendo, que tiene una enfermedad incurable, y tratan, el médico dice: ya no hay remedio. Hemos tratado todo, hay que dejar que esa persona muera, ya no hay remedio, no podemos hacer absolutamente nada. Esa es la situación del pueblo, ya no había remedio, ya Dios no podía hacer más nada. Todo lo hizo, le mandaba profeta, le mandaba profeta, le mandaba profeta, le mandaba profeta, constantemente. Entramos entonces al periodo desde el cautiverio hasta Cristo. Desde el cautiverio hemos tomado todo esto antes. Yo no he hecho mucho, unas cuantas pinceladas yo le he dado en estos 45 minutos que estoy hablando, para que usted tenga una idea de los antecedentes históricos, para entonces cuando entremos a los demás, usted va a entender un poquito mejor a lo que estamos hablando. ¿Okay? Entramos a ello. Entonces, aquí vemos nosotros, aquí vamos a entrar a un periodo que es desde el cautiverio. El cautiverio babilónico, el cautiverio del reino del sur. Es decir, yo le acabo de decir que anteriormente Israel eran las 12 tribus, un reino unido. Saúl, David y Salomón, Reino Unido. Luego viene la división del reino. Les doy a entender, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Se divide el reino, como si fuesen enemigos. Y Dios envía a Siria, lo usa para dividir el reino, y se van en cautiverios. Año 722, si mal no recuerdo. Y luego en el año 586 viene este periodo que le voy a mencionar ahora, el cautiverio babilónico, que constó de 70 años, profetizado por el profeta Jeremías en Jeremías 25 y Jeremías 29. Ok, solamente te voy a dar unos toquecitos para que usted tenga una idea. Vamos aquí ahora al libro de Lamentaciones, que viene después del libro de Jeremías. Es como un apéndice. Está Jeremías y luego viene el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice aquí. Judá, aquí comienza el cautiverio babilónico. Judá se llama el reino del sur. Judá ha ido en cautiverio.
a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Es decir, cuando vino el ejército de Nabucodonosor desde Babilonia, profetizado por Dios, entiendan, Dios usa a los enemigos de Israel para castigar a Israel. Y luego que castiga a Israel, castiga a lo que castigaron a Israel por castigar a Israel. Solamente un Dios lleno de propósito, lleno de sabiduría, puede proceder de esta manera. Castiga a Israel usando una nación extraña y luego también castiga a aquellos que castigaron a Israel, porque ellos también eran malos. O sea, el látigo vino por medio de Nabucodonosor. Mire, por ejemplo, aquí, luego comienza ese cautiverio y ellos comienzan a deportar, venían y comenzaban a deportar a toda la gente. Esa es la manera que ellos hacían. Y lo que hacían era que ellos entraban en la tierra, ¿okay? Saqueaban la ciudad, quemaban todo, se robaban toda cosa de valor. Tomaban la crema y la nata de la sociedad. La gente más, por ejemplo, Daniel, Sadrach y Abednego eran muchachos educados. Ellos fueron llevados cautivos. Ezequiel fue llevado cautivo. Te voy a leer solamente, te voy a leer 3 versículos del capítulo 1 del libro de Ezequiel para que usted tenga una idea a lo que yo me refiero. Ezequiel capítulo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, ¿lo ves? Ezequiel, en medio de los cautivos. ¿Cómo era que él estaba en medio de los cautivos en Babilonia? Porque el rey se lo había llevado cautivo a Babilonia. Ezequiel, el profeta, fue llevado cautivo. Y dice que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación de rey Joaquín, a los 5, es decir, 5 años habían acontecido desde que ellos estaban en cautiverio. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Note usted, Ezequiel era sacerdote y profeta, por si usted no lo sabía. Dice aquí, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Caldeo significa los babilonios, de Babilonia. Junto al río Quebar, que vino allí sobre él la mano de Jehová. Aquí viene Dios, se le aparece y él comienza a profetizar. ¿Ok? Pero luego viene el momento, se cumplen los 70 años de cautiverio. Dios dio 70, son 70, no son 69, no son 71. Dios dice 70, son 70. Y Dios no tiene que tener un reloj, tiene que preguntarle a un ángel qué hora es o qué día es, no. Es eterno. Tenemos que pensar en la grandeza de nuestro Dios y no mirarnos tanto a nosotros, la pequeñez del hombre. Veamos la grandeza, la soberanía, la precisión de Dios en sus planes, en sus propósitos. Dios bendiga, hermano Torres. Estamos hablando de los antecedentes históricos para poder poner la plataforma para poder hablar de los profetas de Israel. Estamos dando pincelada de todo el panorama desde los tiempos de Abraham hasta José, desde Moisés hasta los jueces, desde Samuel hasta los reyes, y ahora estamos en esta última etapa desde el cautiverio hasta Cristo. Vino el cautiverio babilónico, se llevaron a la nata y la crema de la sociedad. Entre ellos estaban los jóvenes hebreos, estaba Daniel, estaba Ezequiel. Grande. Muchos murieron. Dicen que trataron de esconderse se metiendo por las peñas, buscando cuevas. Ahí lo alcanzó el enemigo y mataron muchos de ellos. Castigo de parte de Dios. No nos podemos olvidar que Dios al que ama castiga. Dios aquel que ama castiga, y Dios le advertía, lo dijimos, que le mandaba sin cesar profeta,
lo mataban, hacían escarnios, se burlaban de ellos. Y dice Crónica, y no hubo más remedio. Y Dios le dice, ramera, oye palabra de Jehová, vas a ser castigada. El reino se divide, el reino del norte, invadido por los asirios, el reino del sur, Judá, invadido por los caldeos, por Babilonia. 70 años son llevados, la nata, la crema de la sociedad, siempre se quedan ahí en la tierra, los pobres, los campesinos, ellos se llevan, la gente es importante, traen personas para mezclar las razas, para diluir las razas, esa es la técnica que usan ellos. Ellos traen, por ejemplo, allá en Samaria, ¿qué hicieron? Trajeron sirios, se mezclaron, ahí están los samaritanos. Una raza mixta de judíos con sirios. ¿Te das cuenta? Entonces ahora desde el cautiverio hasta el Babilón. Entonces ahora el rey Ciro en Esdras 1, Dios despertó el espíritu de este rey. Y es de una orden, un edicto. Léalo, Esdras 1, del 1 al 4. Él dice, bueno, escuchen bien, ya se cumplen los 70 años. Entonces Dios comienza y despierta el espíritu de este rey, un pagano, Ciro, y le da autoridad de que si ustedes quieren regresar, pero esto no es simplemente porque quiere dejar en la puerta, era que Dios obró en el espíritu de ese monarca para que se cumplan las palabras del profeta Jeremías. Y usted recuerda, cuando Daniel estaba orando los 21 días, él quería saber cuándo se iba a terminar el cautiverio. Entonces el ángel le reveló a Daniel, dice, bueno, es que eso está escrito en la profecía de Jeremías. Son 70 años. Cuando se cumplan los 70 años, el pueblo va a salir del cautiverio. Ahora, ahí, en Esdras 1, es que nosotros vemos, ahora viene la restauración. ¿Qué significa eso? Vamos a estudiar un curso que se llama Los Libros de Restauración. Es un curso que vamos a dar, posiblemente el próximo año, si Dios lo permite. Es decir, cómo Dios comienza ahora a restaurar aquellos que habían estado en el cautiverio babilónico por 70 años. Dios lo va ahora a retornar a la tierra. Cumpliendo. Me doy a entender. O sea, si su hijo hace algo malo, usted le advierte primero, le advierte. Entonces, ok. Como tú no escuchas por la buena, tú lo castigas. Por el castigo usted no sigue dándole golpes o maltratándolo o azotándolo. No. Tiene su límite. Fueron 70 años de castigo. Se terminó el castigo. Ahora, como dice, volverán los redimidos de Jehová. Y volverán a Sión cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Y algarabía, alegra, danzas delante del Señor. El pueblo retorna. Oh, que Dios haga eso con la iglesia. Que se acabe la división. Que se acabe. Dios lo va a hacer. Dios lo está haciendo. Un remanente, solamente un remanente está interesado en lo puro y lo santo. La mayoría quieren otras cosas, lamentablemente. Lo puro, lo santo, no le interesa. Un falso profeta. Si por ejemplo un Cash Luna se pone en línea y tiene literalmente miles y miles de personas, entre ellos cristianos. Un Maldonado, un Austin. Pero póngase usted a hablar la palabra de Dios pura, santa, sin intereses personales, simplemente porque usted ama a Dios. Y usted va a tener, por ejemplo, como 9 personas, como tenemos nosotros ahora. Gloria a Dios por esos 9. Gloria al Señor que hay 9. Porque Dios no necesita mucho para tomar y hacer con esos pocos grandes cosas. Sea el Señor alabado y bendito por los siglos. Dice aquí, luego viene... Dios usa a Ageo. ¿Cómo ve usted la casa? No es como nada delante de vosotros la casa. La restauración le dice, la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. ¿Usted ha leído eso en el libro de Ageo? La gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Ir al monte y restaurar el templo. Y yo pondré... Oiga lo que dice, mi voluntad y mi gloria en esa casa. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hay mucha casa, mucho templo, poca gloria.
poca gloria, poca palabra. Grandes templos, mucha gente, poca gloria, poco entendimiento, poco discernimiento. Poco. Y las multitudes se van como una avalancha. Una multitud que tiene ojos y no ve. Dice entonces el periodo de la gran restauración. Luego llega el periodo, la etapa de los 400 años de silencio, que era para preparar la venida del Mesías. 400 años de silencio. Desde Malaquías hasta Mateo. 400 años. Viene Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz. Y concluimos hoy. El Mesías viene. He aquí el Cordero, dice Juan. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 14. Todo tiene su tiempo. ¿Qué fue? Lo mismo que será. El ciclo de la vida. Concluimos hoy con Job 24:1. Por cuanto son conocidos los tiempos al Todopoderoso. Job 24:1. ¿Por qué los que le conocen no conocen sus tiempos? ¿Por qué que nosotros que conocemos a Dios no conocemos que estamos en los últimos días? ¿Por qué que el pueblo de Dios está como sin sentido de dirección? Corre para aquí, corre para acá. Se levanta alguien, viene, se va para allá, se va. No hay firmeza, no hay fundamento. Amada familia, necesitamos discernimiento. Necesitamos apartarnos con Dios, con su palabra, en oración. Que el Señor nos ayude. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu nombre sea glorificado. Que tú seas glorificado. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos la maravilla de tu ley. Perdónanos, Señor, nuestra ignorancia. Ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer. En nombre de Jesús, amén. Así concluimos, hermanos, esta clase de antecedente histórico. Posiblemente esta tarde, si tengo el tiempo, voy a entrar en la clase de Ministerio Práctico. Ustedes saben, el programa mío está sujeto a cambio por asunto de enfermedad. Me siento bien físicamente, pero tengo que hacer unos exámenes. Estoy esperando aquí que el doctor, tenía una cita hoy, tuvieron que cancelarla por ciertos asuntos. Tengo que hacer lo que mejor que pueda. Así que mantengámonos en oración. Comparte el contenido a todos y Dios